Bueno, muy bien, hoy es 16 de marzo del 2026, son las 7:33 y estamos en la clase de la electiva Inteligencia Artificial en Educación y Salud. Voy a utilizarme estos 15 minuticos de introducción y luego le damos paso, creo que hay un grupo para presentar. Si tenemos tiempo, les voy a mostrar una herramienta de inteligencia artificial que va a ser de mucha utilidad, una herramienta que no solo es para inteligencia, sino para muchas cosas. Bueno, muy bien. Voy a comenzar por presentar un video, permítanme. La batalla invisible, el fin de House. A ver, ¿quién no se acuerda del Dr. House? Ese médico genial. Vamos acá. Vamos a compartir. Dr. House. Dana. Listo. A ver, ¿quién no se acuerda del Dr. House? Ese médico genial. Un poco borde, sí, pero que resolvía los casos más raros él solito. Pues, ¿y si esa figura del genio solitario estuviera a punto de cambiar para siempre? Y no porque el ingenio humano esté de más, ni mucho menos, sino porque está a punto de sentarse a su lado un copiloto de lo más inesperado. Vamos a ver de qué va todo esto. Y bueno, para meternos de lleno en este tema, nos apoyamos en un análisis muy detallado de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. Han investigado a fondo cómo la inteligencia artificial está empezando a cambiar las reglas del juego en el diagnóstico médico. Así que esta es la pregunta del millón. Fijaos que hablamos de copiloto, no de piloto automático. No se trata de que una máquina tome el control y el médico se eche a un lado, no. Se trata de tener a alguien o algo a tu lado que te ofrece otra perspectiva, que te ayuda a ver lo que quizás se te escapa. ¿Puede la IA cumplir ese papel? Para entender por qué un copiloto podría ser tan necesario, primero tenemos que hablar de un problema muy humano. Un atajo que toma nuestro cerebro y que en medicina puede ser francamente peligroso. Hablamos del cierre prematuro. A ver, ¿qué es esto del cierre prematuro? Pues, dicho en plata, es saltar a conclusiones. El médico ve un par de síntomas, piensa, esto es X, y a partir de ahí su mente deja de buscar otras opciones, incluso si hay pistas que no encajan del todo. Esto casi siempre va de la mano de otra cosa, el sesgo de anclaje, que es cuando te aferras a la primera información que recibes. Es un atajo mental que nos sirve para el día a día, pero en un hospital es arriesgado. Y ojo, que esto no es una teoría abstracta. Mirad este número, 108.019. ¿Y qué es? Es el número de pacientes de un estudio que demuestra lo real y lo grave que puede llegar a ser este problema. Aquí viene lo fuerte. En ese estudio masivo se vio que si un paciente llegaba con dificultad para respirar y al principio de todo alguien mencionaba insuficiencia cardíaca, la probabilidad de que se investigara una embolia pulmonar, que es algo gravísimo, caía en picado. El diagnóstico correcto se retrasaba. Una simple idea inicial actuaba como un ancla y cerraba la puerta a otras posibilidades vitales. Vale. Frente a este desafío de nuestra propia mente, la tecnología ha ido buscando soluciones. Y de ahí nace esta idea del copiloto diagnóstico, una herramienta que no está diseñada para sustituir al médico, sino para ayudarle a pensar de una forma más abierta y segura. Y el camino hasta aquí ha sido toda una evolución, ¿eh? Al principio teníamos sistemas de apoyo muy básicos, como alarmas y recordatorios que saltaban si te salías de una regla. Ahora estamos en la era de la IA generativa, sistemas que pueden conversar con el médico, proponer ideas. Y el futuro, bueno, el futuro pinta una IA que esté tan integrada que sea casi como una parte más del proceso de razonamiento del doctor, en tiempo real. Entonces, ¿qué hace exactamente este copiloto? Pues, para empezar, es capaz de bucear en el historial del paciente y sacar la información clave en segundos. Luego, y esto es fundamental, ayuda a crear una lista de posibles diagnósticos mucho más amplia de la que se nos ocurriría de primeras, luchar contra ese cierre prematuro. Todo esto, claro, le quita un peso mental enorme al médico y además puede servir para aprender y mejorar. Pero claro, no todo es de color de rosa. Una herramienta tan potente tiene que tener sus riesgos. No podemos adoptarla a ciegas. Así que, ¿qué nos dicen los datos? ¿Qué dice la evidencia sobre lo que funciona y lo que no? Pues mirad estos datos, son muy reveladores. En un estudio, ChatGPT-3 fue capaz de incluir el diagnóstico correcto dentro de su lista de 10 sospechosos en un 93.3% de los casos. ¡Una barbaridad! ChatGPT-4, en casos más enrevesados, lo hizo en un 83%. Esto nos dice que para generar una lista amplia de posibilidades para abrir la mente, la IA es potentísima. Y aquí está la clave de todo. No es una competición, es una colaboración. El médico experto pone sobre la mesa lo que la máquina no tiene.
el contexto del paciente, la prudencia, la capacidad de interpretar una mirada o un gesto. La IA, por su lado, aporta una amplitud de miras y una velocidad de cálculo brutales, una segunda opinión que ni se cansan ni tiene un mal día. Pero aquí viene la gran advertencia. El peligro de tener un copiloto tan bueno es que el piloto se confíe demasiado y deje de prestar atención. Es lo que se llama automatización acrítica. Es el riesgo de dejar de pensar y simplemente aceptar lo que dice la máquina. Y hay estudios que lo demuestran. Al dar a un grupo de médicos una lista de diagnósticos hecha por una IA, se vio algo curioso. Hubo casi un 16% de errores por omisión, es decir, casos donde el diagnóstico correcto no estaba en la lista y el médico influenciado ni se lo planteó, y casi un 15% de errores por comisión, donde el médico eligió un diagnóstico incorrecto que sí estaba en la lista de la IA. La conclusión es clara. La herramienta mal usada puede sesgar tanto como ayudar. Entonces, ¿cuál es la solución? Si el humano solo puede cometer errores por sus sesgos y la IA sola puede inducir a otros errores, ¿qué hacemos? Pues todo apunta a que el camino es la suma de ambos. El futuro es la inteligencia híbrida. Es básicamente crear el equipo perfecto. El clínico pone el juicio, la experiencia, el olfato. La IA pone los datos, la memoria infinita y una revisión sistemática que no se deja en nada. Y el resultado, según los últimos estudios, es inequívoco. Este equipo híbrido, esta colaboración bien entendida, logra diagnósticos más certeros que el médico por su cuenta y que la IA por la suya. Y con esto llegamos a la gran conclusión, que lo resume todo. No es el fin del Dr. House, no es el fin del genio clínico, es el fin de diagnosticar a solas. Es el fin de una primera impresión que no se cuestiona, de un vuelo sin un copiloto que revise los mapas, de una decisión que no se apoya en todas las fuentes posibles. El futuro del diagnóstico es un trabajo en equipo, y esa probablemente sea la mejor noticia que podíamos recibir. Bueno, muy bien. Si alguien tiene algún comentario, bienvenido. Recuerden que aquí pueden hablar las veces que quiera. Vamos entonces a presentarles, a compartirles este espacio. Permítame que es que no encuentro mi presentación. No sé si el fin del Dr. House, creo que es esta. Bueno, muchachos, no, este no es, esta fue otra. Ay, no me diga que no. Esta. Bueno, entonces lo primero quiero declarar que para esta presentación hice el mismo proceso que he venido haciendo y que espero ustedes repliquen en sus grupos. Lo primero que construí con inteligencia artificial, mi propio GPT, fue mi propio GPT en revisiones sistemáticas o revisiones de la literatura o revisiones narrativas que llaman del estado del arte sobre el tema en mención. Construí un documento referenciado con al menos unas 8 o 10 fuentes bibliográficas de alta calidad de menos de 3 años. Después de construir el documento, lo que hice fue decirle a mi propio GPT que me transformara un poquito en presentación para darle orientación al notebook. O sea, hice un prompt grande para Notebook LM y lo último fue Notebook el que me terminó construyendo la estructura de la presentación y la estructura del video, pero solo bajo mis instrucciones, no lo que él quisiera decir ni lo que quisiera hacer. Eso es lo que siempre quiero, que haya precisión. El fin del Dr. House no va a morir. Esos hermosos, dignos representantes de lo que es un buen médico, de lo que es un buen clínico, convertido en actor, pues no se puede morir. El genio solitario del copiloto diagnóstico, mitigando el cierre prematuro, es decir, permítame que es que, Monita, estoy en clase, mi vida, acuérdate, ahora te marco, dime. La mía, 13 de junio de 1963. ¿Listo? Chao, chao. Qué pena con ustedes. Entonces, es decir, estamos presenciando el fin. Yo creo que no. Yo creo, como lo dice el video, claramente es que vamos a tener un copiloto, vamos a tener una ayuda, un soporte que tiene muchas mayores capacidades
complementarias a lo que un humano puede hacer. Eso es lo que queremos. La pregunta no es si la IA reemplazará al clínico, sino si puede ayudarle a equivocarse menos cuando cierra demasiado pronto una hipótesis. Esto lo estamos trabajando en pensamiento clínico todo el tiempo. Y entonces evitar ese sesgo de que lo primero que se nos viene a la cabeza es lo que vamos a defender y lo que vamos a diagnosticar. Y ahí ocurren muchas cosas porque prematuramente estamos haciendo cierre, estamos dando diagnósticos y nos podemos estar equivocando porque estrangulamos esa posibilidad que tiene la cognición humana de pensar tantas cosas. Y el mecanismo entonces coexiste con el sesgo de anclaje. Fijarse excesivamente en la primera pieza de información disponible, un rótulo previo, una palabra en el triage y ajustar poco ante datos posteriores. Les ponía yo el ejemplo a los estudiantes de pensamiento clínico, creo que aquí hay estudiantes de allá, como esos pacientes que usualmente llegan a urgencias y todo el mundo los ve y dice, llegó la asmática, o llegó la hipocosa, llegó la paciente de la falla cardíaca, o llegó la paciente de la úlcera, y ya, sesgo de anclaje, cierre prematuro, y entonces póngale una nebulización y ahí no hay nada más que hacer y resulta que el paciente venía por una puñalada que no se dieron cuenta. La definición, una decisión diagnóstica tomada antes de reunir la información suficiente para excluir alternativas razonables. El error diagnóstico surge de la presión del tiempo, el ruido clínico y la soledad cognitiva. Es un peligro, muchachos. Es un peligro. Ustedes lo viven con los médicos cuando están en las rotaciones. Y yo creo que muchos de nosotros somos un verdadero peligro porque la mente no la abrimos, porque nos amparamos en que estamos llenos de trabajo y nos amparamos en que tenemos muy poco tiempo y seguramente ese es causal de una de las causas más frecuentes de muerte, de complicaciones en los hospitales y en los servicios de urgencias. El sesgo de anclaje altera el itinerario diagnóstico real. Mire, eso ya lo presentó el video. Un estudio con 108.019 pacientes por disnea. El paciente consulta por disnea. En lo habitual hay un efecto de anclaje, etiqueta de trias de una falla cardíaca, reproducción de pruebas para básicamente determinar que eso está ocurriendo, mayor demora en urgencias, menor probabilidad de detectar embolia, pero cuando usted abre la mente, cuando se acompaña de pronto de la IA generativa y una evaluación abierta, se piden las pruebas que se tienen que pedir como el dímero D, el Angiotac, se piden pruebas para diagnosticar embolia a tiempo y de pronto en vez de una falla cardíaca estamos frente a un embolismo pulmonar que no fue diagnosticado en un primer momento. El insight clínico, el sesgo no es abstracto, justifica el uso de sistemas que obliguen a reconsiderar hipótesis antes de sellar el caso. Yo pienso que la inteligencia artificial acompañando los procesos de atención de pacientes, si nosotros le abrimos la mente, nos va a permitir mucho de esto que estamos hablando. De la alerta estática al diálogo probabilístico, la evolución del apoyo diagnóstico, de las dimensiones lógicas del sistema, estática basada en árboles de decisión, punto fuerte, tarea estructurada, cribado, chequeos, control de crónicos, naturaleza interfaz rígida. ¿Qué pasa cuando nos acompañamos de la IA? Probabilística basada en contexto clínico, los escenarios son ambiguos, quejas inespecíficas, casos raros, y la naturaleza en la interfaz es dialogante, se abren las hipótesis, se abren otras posibilidades que quizás de pronto con lo clásico nosotros no lo veíamos, y entonces ese proceso clásico no fracasó. Lo que pasó fue que maduró y entonces no se murió el Dr. House. Pasamos de sistemas que nos ayudan a recordar a sistemas que nos ayudan a razonar. Yo pienso que si queremos va a ser bueno. Y el copiloto diagnóstico es precisamente eso, lo que propone o lo que propongo yo con el profe doctor Duquebo, clínico experto, asistir al proceso mental, no dictar la respuesta. La IA clínicamente útil interviene en 3 fuentes para mitigar el error bajo presión: recuperar la información, apoyo al diferencial, baja la carga cognitiva, aumentan las hipótesis y hay retroalimentación, mejora el desempeño continuo mediante un diálogo activo. El criterio de valor no es superar un examen artificial, sino integrarse al flujo real para que el clínico piense mejor y no solo responda más rápido. Yo pienso que yo soy de los que defiendo que eso va a mejorar las cosas si lo hacemos bien y si así lo pensamos, forzando una segunda mirada a la IA como expansor de la hipótesis. El radar del diagnóstico diferencial se amplía, se disminuyen los puntos ciegos,
De pronto las quejas frecuentes con el ChatGPT, donde él alcanzó un 93 de acierto frente al top de diagnósticos diferenciales con un estudio de Hiroshima. En casos complejos, el ChatGPT 4 logró el 83% de acierto. Y la IA generativa no demuestra autonomía diagnóstica, pero es excepcional para enriquecer el repertorio. Previene el cierre prematuro, obligando a la mente a observar la periferia, ¿no? Eso es mucho mejor, nos abre el abanico de posibilidades, nos abre el radar de pensamientos. Lo que dice la evidencia de síntesis es una promesa, pero no reemplazo. Médicos expertos en precisión clínica comparada, un rendimiento significativamente superior, sí. Con inteligencia artificial generativa, 52% de exactitud global, casi la misma de clínicos no, de médicos no expertos. Ojo, hay una alerta metodológica a partir de este estudio de diagnósticos hechos con IA generativa. Solo el 5% utilizó datos reales de atención clínica. La alucinación es un peligro. Las evaluaciones de sesgo y toxicidad son escasas. Existe una brecha entre el entusiasmo experimental y la robustez clínica. No hay licencia para sobreconfiar. No podemos, y los responsables somos nosotros de todos los procesos que se abren allí. Entonces, hay que tener prevención, sí. El riesgo inverso cuando delegar el pensamiento induce al error, ¿sí? Porque lo delegan totalmente a la IA. Las listas generadas por IA disparan la precisión, si son correctas, pero generan una peligrosidad por falta de seguridad. ¿Qué peligro? La balanza de riesgo entonces se inclina en favor de omisión, de comisión y disminuye en contra de la precisión. El espejo de contraste, delegación a sierras, riesgo de omisión y comisión, y disparador de contraste en detrimento de la seguridad del paciente. La pregunta no es qué dijo la IA, sino qué hipótesis me obliga a reconsiderar. No cierren los ojos, muchachos, porque es un peligro. Eso debe ser claro. Medicina basada en la evidencia, el estándar de trazabilidad. La OMS advierte una respuesta elegante sin fuentes verificables, un riesgo, no evidencia. Y entonces, ¿qué riesgo si tenemos IAs generativas con cajas negras que no sabemos qué hay ahí adentro y no sabemos el flujograma, y a lo último podría haber alucinaciones, lo que implicaría un riesgo clínico? Entonces, arrancamos con una pregunta clínica, hacemos recuperación con base en la literatura validada, hacemos generación con IA restringida al contexto y por último, respuesta con cita auditable. Eso es lo ideal. Las decisiones críticas, la IA más valiosa no es la del lenguaje más fluido, sino la que permite una auditoría bibliográfica inmediata. Para eso sirve mucho la IA. La salida más segura, el colectivo híbrido humano-IA. Esa es la clave. Una llave donde hay interacción, pero que el humano responda por cualquier responsabilidad. Este estudio, con más de 40,000 diagnósticos, los colectivos híbridos superan a los humanos y a la IA por separado. Entonces es mejor ese colectivo híbrido humano-IA, y el médico es el comandante del vuelo, como yo lo he dicho siempre, es el piloto, el humano. La IA es el radar que detecta rutas invisibles antes de que la decisión se cierre. Conclusión para esta lectiva, ayudado por la IA, el problema cierre prematuro es sistémico, necesitamos herramientas que fuercen contraste de hipótesis. La herramienta, la IA generativa, es un expansor de probabilidades, no un oráculo autónomo. El estándar, la implementación exige trazabilidad, humildad epistémica clínica. No estamos viendo el fin del Dr. House, estamos viendo el fin del diagnóstico sin contraste, sin copiloto y sin fuentes. Muy bien. ¿Listo, muchachos? No sé si alguien tiene algo para aportar, para sumar, para reflexionar. Ustedes me dicen. No, doctor, todo está claro. Entonces, como dicen, el Dr. House sigue vigente, pero está potencializado si así lo queremos, o está degenerado si nos acompañamos mal de la IA. Esa es parte de la conclusión. Creo que hay un grupo que nos va a mostrar, entonces el grupo que se iba a presentar, por favor, es el tiempo de ustedes. Listo, Doc, ya vamos a presentar.
Listo, ahora sí. Bueno, muy buena noche para todos. En el día de hoy, nosotros como grupo número 4 vamos a hablar acerca de los sistemas de soporte a la decisión clínica. Antes de iniciar con esta presentación, importante mencionarles que estas diapositivas fueron realizadas con ayuda de inteligencia artificial, específicamente con la plataforma Notebook LM. Listo. Como mencioné anteriormente, vamos a hablar acerca del sistema de soporte a la decisión clínica. Estas son herramientas digitales diseñadas para asistirnos en la toma de decisiones, integrando de esta forma los datos de nuestros pacientes con el vasto conocimiento médico y algoritmos avanzados. Actualmente estamos viendo una transición hacia sistemas de inteligencia artificial que funcionan como verdaderos copilotos capaces de procesar volúmenes de datos que superan la capacidad humana individual. Para este trabajo utilizamos inteligencia artificial generativa, en este caso ChatGPT, como nuestra principal herramienta de apoyo para investigar y estructurar la información. El proceso consistió en 3 pasos. El primero fue una búsqueda conceptual sobre la inteligencia artificial en salud y diagnóstico asistido en artículos científicos. Segundo, usamos la inteligencia artificial para analizar y sintetizar la evaluación de estos sistemas. Y tercero, estructuramos la integración de la medicina basada en la evidencia con estos nuevos modelos. Bueno, entonces ahora tenemos la evolución de la CDS. Entonces, de reglas estáticas a la evidencia clínica, tenemos que los CDS no son nuevos. Entre los años 70 y 90, la primera generación se basaban en reglas simples, de si ocurre esto, entonces haz aquello. Pero pues eran muy rígidos y no aprendían. Entre el 2000 y el 2015, que fue la segunda generación, se integraron a las historias clínicas clínicas electrónicas para darnos alertas de dosis o interacciones por el exceso de avisos que pues generó la famosa fatiga de alertas. Siguiente. Entonces tenemos que la era de la IA y el Machine Learning. Hoy estamos pues en la tercera generación. Estos sistemas usan Machine Learning para entrenar modelos que predicen resultados usando Big Data clínico. Ya no solo siguen reglas, sino que aprenden continuamente. Ejemplos actuales como incluyen la predicción temprana de sepsis, el apoyo en diagnóstico radiológico y el pronóstico de complicaciones antes de que ocurran. Bueno, una de las funciones más potentes de la inteligencia artificial generativa, especialmente de los módulos. Un momentico, por favor. Especialmente de los módulos de lenguaje grandes o LLM, es su capacidad para analizar síntomas clínicos y generar listas estructuradas de diagnósticos diferenciales. Esto resulta especialmente útil cuando nos enfrentamos a cuadros clínicos complejos o pacientes que presentan síntomas inespecíficos en los que no existe una única causa evidente desde el inicio. Lo que hace el modelo es analizar grandes volúmenes de información médica provenientes de artículos científicos, de guías clínicas, textos médicos, y con base en esta información y en este conocimiento, pueden surgir múltiples posibilidades diagnósticas y pues organizarlas de acuerdo a su probabilidad o relevancia clínica y pues dependiendo pues también del paciente. Pues de esta manera, pues la inteligencia artificial no va como tal a reemplazar el razonamiento del médico, pero sí funciona como una herramienta de apoyo que amplía el espectro de posibilidades diagnósticas que debemos considerar durante la evaluación clínica.
Eh, entonces, vamos a hablar de un casito. Este caso, pues, vamos a suponer que tenemos un paciente que consulta por fiebre, tos, disnea. En una evaluación inicial, pues podríamos pensar de una vez en una infección respiratoria como una neumonía, ¿cierto? Sin embargo, un sistema de apoyo para la decisión clínica o los CDSS no se limita solamente a la causa más evidente. Al analizar los síntomas del paciente, el sistema puede sugerir un conjunto más amplio de diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, proponer desde una neumonía viral o bacteriana hasta otras posibilidades clínicas como la embolia pulmonar, una exacerbación de enfermedad respiratoria o incluso una neoplasia pulmonar también. Depende pues de los datos clínicos que se dispongan. Esto va a permitir al médico considerar diagnósticos que tal vez no había pensado inicialmente, lo que va a ayudar pues a reducir los sesgos cognitivos en el proceso diagnóstico y en consecuencia pues va a mejorar de manera importante la seguridad y precisión de los diagnósticos clínicos. Bueno, ahora pasando por otra parte, queremos también mencionar cuál es la diferencia como tal de la medicina basada en la evidencia versus la inteligencia artificial. Esto, ya que es un riesgo crítico de las inteligencias artificiales que en ocasiones nos dan datos falsos. Para solucionarlo, las nuevas plataformas combinan como tal la inteligencia artificial con bases de datos verificadas como PubMed, UpToDate y guías clínicas oficiales. Como tal, este sistema responde usando información verificada y actualizada en tiempo real, lo que como tal garantiza la confiabilidad del soporte. Este como tal es un modelo híbrido de decisión clínica, como tal es un flujo de trabajo ideal donde el médico formula una hipótesis, el sistema analiza los datos y propone diferenciales, citando siempre como tal la evidencia científica. Al final, es el médico quien toma la decisión. Es una convergencia donde la inteligencia artificial potencia la inteligencia humana y como tal no la reemplaza. Listo, pues yo ya les voy a hablar sobre las ventajas del sistema. Esto pues tiene como decir unos beneficios para esta práctica clínica. Entonces las ventajas son claras, reducimos pues los errores médicos, personalizamos también pues el tratamiento basándonos en grandes bases de datos y también pues la disminución de nuestra propia carga cognitiva al tener pues ese acceso rápido, como decir, a esa evidencia. Además pues, es una herramienta muy buena como para esa formación de los estudiantes. Ya pues en estas limitaciones y la ética, esto pues trae como decir unos desafíos y unas responsabilidades. Algo muy importante es que no todo es perfecto, debemos pues estar alerta a los sesgos en los datos de entrenamiento y a la caja negra o pues falta de claridad en cómo el algoritmo llega a una conclusión. Es muy importante respetar, como decir, la privacidad de los datos, como decir, también esa autonomía del paciente y mantener, como decir, esa transparencia algorítmica. Listo, ya para terminar, pues en esta parte, pues ya como conclusión, los sistemas de soporte a la decisión clínica, pues de la nueva generación no representan simplemente una mejora tecnológica, sino una transformación profunda y necesaria en la práctica médica contemporánea. Tras realizar su evolución, queda claro que hemos pasado pues de reglas estáticas y rígidas a sistemas dinámicos que funcionan como verdadero copiloto diagnóstico. Esta evolución se sostiene sobre tres pilares fundamentales que deben guiar nuestra visión a futuro. Amplificación de la capacidad cognitiva, pues la IA no llega a sustituir al profesional, sino sirve como para amplificar sus capacidades.
en un entorno donde pues el volumen de datos clínicos y la literatura científica crecen exponencialmente. Estos sistemas permiten procesar información compleja que excede el análisis. Eh, Esto permite que pues una medicina con más precisión y personalizada y adaptada a cada paciente. Seguridad y riesgos de sesgos, esto mediante el uso de modelos de lenguaje y el diagnóstico diferencial asistido. El médico pues puede acceder a listas amplias de posibilidades clínicas que pues puede reducir el sesgo cognitivo y minimizan los errores de diagnóstico. También está la responsabilidad ética y desafíos, que pues el éxito de esta integración depende de nuestra capacidad para gestionar los riesgos, pues es imperativo abordar la falta de interpretabilidad de los algoritmos, caja negra, y eliminar los sesgos en los datos de entrenamiento y garantizar la privacidad del paciente y la transparencia algorítmica. En definitiva, el futuro de la salud no se define pues por una competencia entre humanos y máquinas, sino como la sinergia entre médico y masía. Al adoptar eh, los EDSS de tercera generación como aliados, pues no solo mejoramos la eficiencia del sistema sanitario, sino que pues elevamos el estándar de seguridad y capacidad y la calidad asistencial para nuestros pacientes y pues manteniendo siempre el juicio clínico humano como el filtro final soberano pues de toda decisión. Bueno, muy bien. Alguien que quiera aportar, que quiera decir, que quiera transmitir. Muy bien, grupo. Muchas gracias. Creo que no sé si hay algún grupo que preparó algo, creo que no, porque según veo que se manifestaron ahí con el cuento de los grupos. Y no sé si hay algún grupo que trajo algo para presentar o no. Aló. Sí, doctor, todos ya han presentado. Creo que este era el último grupo que faltaba. Bueno, muy bien. Bueno, listo, vean. Voy a compartirle en este espacio. Yo pregunto en el chat si quiere. ¿Conocen esta herramienta, esta plataforma? Contesten ahí, por favor. ¿Conocen el Colapse de Google? Sigan escribiendo, por favor. Colapse de Google. Parece que no. Parece que nadie conoce el Colapse. Nadie. Sigan escribiendo, no, parece que no. O si alguien lo conoce, me dice, sí lo conozco. Voy a mostrarles, pero usted ya, lo que les pido es que cacharríen después. ¿Listo? Bueno, voy a compartir pantalla. Les muestro. Vamos a compartir pantalla. Y voy a abrir acá. Ustedes escriben en Google Colab de Google. Entonces lo primero es que usted abre el Colab. El Colab es otra de las tantas herramientas, plataformas, editores de texto, permítame, que uno puede aprovechar de Google. Entonces, lo primero, usted se loguea con cualquier, yo por ejemplo lo tengo acá con la cuenta Uniquindío, pero usted puede utilizar cualquier otra. Entonces, usted abre el Colab y en Colab, permítame, yo me voy, después de registrarse, eso tiene muchas utilidades.
pero lo que uno va a buscar básicamente es el notebook o el espacio de cuaderno. Espera a ver que no lo encuentro acá, yo no sé por qué se me fue esto para acá. Acá. Listo. Listo. Entonces, cuando le abre esto, este es el verdadero Colab. Mire. Entonces, eso es una plataforma, llámelo una plataforma de edición, de colaboración, de trabajo. El trabajo puede ser individual, puede ser colaborativo. Les voy a mostrar el proceso. Usted dice nuevo notebook. Entonces, inmediatamente se le va a abrir una plataforma donde en la parte derecha de la plataforma ustedes van a encontrar, si no lo encuentran en esta barra lateral derecha, lo encuentran en la parte inferior con el loguito de Gemini. Y en la parte izquierda usted tiene posibilidades de escribir texto o escribir código. Como ustedes seguramente no saben, el idioma de Python, que prácticamente es el lenguaje natural de la programación de los sistemas, es el lenguaje natural que usa la inteligencia artificial. Entonces, pues seguramente ustedes no van a escribir acá, sino que van a aprovechar al Gemini, o sea, a la IA generativa que está en el margen derecho. ¿Para qué pueden usar un Colab? Usted le pone el título que quiera acá, voy a ponerle prueba. ¿Y dónde se guarda eso? Para que también sepa. ¿Dónde queda guardado eso? Queda en el Google Drive, en una carpeta que se llama Notebook de Google, el Colab de Notebook de Google Drive. Entonces usted va simplemente al Google Drive y seguramente la carpeta va a estar ahí. Voy a hacer esto, voy a ir al Drive y aquí busquen la unidad. Lo encuentra así, mire muchachos, él queda así, vea, Colab Notebook. Listo, o sea que todo lo que haga acá, después de darle un nombre, va a quedar allá. ¿Para qué sirve esto? Para muchas cosas. Pero fundamentalmente voy a tratar de hacer una prueba acá. Voy a tratar de hacer una prueba. Entonces, eso es lo que les voy a decir. Yo puedo, en un espacio diferente a este, crear un proyecto, ¿sí? O crear una conversación o creo un proyecto. Puedo crear una gema. Por ejemplo, yo quiero hacer un trabajo estadístico usted está obteniendo una base de datos en un Excel y esa base de datos usted le quiere hacer todo el análisis estadístico, descriptivo, analítico, incluso a partir de eso hacer inteligencia artificial, o sea, hacer machine learning. Entonces, digamos que usted crea, lo puede hacer en Gemini, lo puede hacer en GPT, lo puede hacer en Android, o sea, porque a partir de aquí va a hacer todo el flujo de trabajo en el Colab Notebook. Listo. Entonces voy a decirle, yo le voy a decir a él, ¿sí? Usted actuará como un docente experto, ¿sí? Médico, bioestadístico, llamémoslo así, y será el apoyo para trabajar con el Gemini en un Colab Notebook de Google para hacer un trabajo estadístico con una base de datos X. Aquí una base de datos de Excel que dispongo y con esto hacer un ejercicio demostrativo. Estoy escribiendo aquí rápidamente para estudiantes de la importancia que tiene saber o aprender a manejar la herramienta Colab de Google. ¿Listo? ¿Me comprende? Entonces, anexo una base sencilla o dataset, así se llaman, de un resultado de un corte
evaluativo de estudiantes de medicina con la asignatura electiva IA EduSalud. Entonces, anexo la base de datos, yo lo pongo acá. Voy a buscar esa base de datos. Ustedes de pronto ya tienen en mente hacer trabajos estadísticos con alguna cosa, entonces voy a traerme este coso y voy a buscar. Eso se me ocurrió ahorita se me ocurrió. Entonces voy a subir las calificaciones que yo ya subí. ¿Listo? Espero usted me diga qué comprende. Y después de esto, me dé un prompt para Gemini de un notebook en Colab para hacer todo el trabajo estadístico. Uno puede hacer la estadística de muchas maneras, pero esta es una manera muy buena de hacerlo. ¿Me comprende? Yo casi siempre le digo a la IA que me diga qué me comprende, cómo me comprendes, y ahí nos va mucho mejor. Aquí estoy trabajando el Gemini por fuera con una de mis tantas cuentas que tengo. Entonces él dice, vea, comprendo perfectamente el desafío, es una iniciativa excelente. Como docente médico bioestadístico entiendo que el objetivo no es solo procesar datos, sino mostrarle a los estudiantes de medicina que la programación en Python a través de Google Colab es el estetoscopio del siglo XXI para la gestión de salud poblacional y la medicina basada en la evidencia. Para este ejercicio interpretaré su base de datos como un conjunto de registros académicos, identificadores, notas de evaluación, interacciones, variables cualitativas. Mi plan de acción: limpieza de datos, análisis descriptivo, visualización médica y correlación. El pro maestro, vea, entonces, ojo pues. Él nos da el prompt que nos vamos a ir a llevar. Actúa como un experto en bioestadística y ciencia de datos. Tengo un archivo llamado Notas IA EduSalud cargado en mi sección A. Entonces yo puedo, incluso en el notebook, en esta unidad, en el Colab, yo podría cargar el archivo. Yo podría cargar el archivo para tener de una vez que sea más fácil. Yo lo puedo cargar acá o lo puedo cargar directamente allá, no hay problema. Y aquí está, mire, el archivo está acá. Yo me puedo llevar incluso el link, compartir, copiar enlace. Pues hay que compartirlo, que quede abierto para que lo pueda leer el Colab, no tenga problemas. Entonces decirle que cualquier usuario puede abrirlo, ¿no? Cualquier persona con el enlace. Hecho. Y ya me llevo. Entonces le sigo a él, le voy a decir, entonces aquí el link del Excel para el prompt completo. Vamos a ver que si él me da todo el prompt. Análisis de dataset electiva, he analizado la estructura, se trata de un registro detallado que incluye identificación de estudiantes, correos electrónicos, corte 1, corte 2, corte 3. Este conjunto de datos es perfecto para demostrar cómo la programación puede transformar una simple lista de notas y el prompt maestro. Entonces, míralo acá. Aquí trae el prompt que yo voy a copiar con todo lo que yo quisiera de esa base de datos, ¿no? Entonces, me llevo ese prompt y en el Colab yo podría haberle dado el prompt acá directamente, pero es mejor apoyado sea con Google, apoyado sea con GPT o apoyado con Cloud, me traigo el prompt. ¿Sí? Entonces ya aquí le doy a él lo que él va a tener que hacer. Vamos a ver si se trajo la base de datos. A ver si lo hizo. Entonces él está procesando y él va a empezar aquí a generar entonces una serie de cosas que lo único que no tiene que hacer es ejecutar. Míralo acá. Y él ya en texto dice análisis de rendimiento académico, la electiva de EduSalud. Luego carga inteligente de la configuración inicial. Mire, ¿qué es lo que él hace primero? Entonces resulta que el Colab tiene Python y tiene todas las librerías de Python. ¿Cuáles son las librerías de Python? Pandas, Seaborn, Matplotlib. Entonces con el 1
hace la visualización de los datos, con el otro limpia los datos, con el otro hace análisis y puede hacer inteligencia artificial. Entonces, mire, después de hacer esto, mire, usted puede empezar a preguntarle lo que quiera. Entonces, aquí dice aceptar y ejecutar. Mírelo, mire cómo se hace todo un análisis estadístico. En esto es una base de datos sencilla, pero ustedes pueden coger cualquier base de datos y con esta demostración que yo les hago, pues hacer todo el procesamiento de la información estadística. Y usted va leyendo, mire, estadísticas descriptivas. Si quiere ir aprendiendo, esto es puro Python, el lenguaje del Python. Visualización del impacto. Él está visualizando, está mirando los títulos. Después dice análisis de correlación, influencia de la correlación de notas. Y después, prácticamente aquí está hecho el trabajo, pero obviamente después dice, aquí, él dice que suba, vamos a poner acá, aquí la base, el dataset. Pensé que él se lo había traído. Perdón, Control Z. Vamos a traernos el link, porque como esto está permitido, entonces él lo puedo traer en forma de acá. Proceda. Vamos a ver si ahí le di fue el link que está en el Google Drive, porque él tiene acceso al Google Drive. Y como es el Google Drive de esto, mire que él empieza y hace la corrección desde el principio. ¿Sí? Carga inteligente de los datos. Mire, aquí ya introdujo el link de la base de datos. ¿Sí? Y él empieza a hacer las correcciones. Él empieza a ejecutar. Cuando aparece así es porque lo está haciendo bien. Mire, de ahí para allá es que usted haga el trabajo, simplemente le vaya diciendo acá que ejecute. Y lo que él hace en el lado derecho es escribir texto y va escribiendo lo que va haciendo. Cuando usted quiera, él empieza a mostrarle todos los datos estadísticos. Mire, aquí empieza a mostrar cómo vienen los datos estadísticos, las primeras 5 columnas. Aquí empieza a mostrar qué trae cada columna, qué cae cada fila. O sea, esto ya es de cacharreo después, que ustedes empiecen a mirarlo y empiecen a pedirle a él qué es lo que quiere que él haga. Entonces usted puede tener todo un análisis estadístico que usualmente lo hacía por otros sistemas, lo está haciendo por Colabs, utilizando Python y todas las librerías de Python, y es mucho mejor. Y usted aquí luego obtiene todos los resultados. Yo quiero saber cuál fue el estudiante más destacado. Yo quiero saber cuál fue el estudiante del primer corte. Yo quiero saber cuál fue el estudiante del segundo corte. Yo quiero saber, incluso empezar a hacer predicciones. ¿Sí? Lo que yo les digo, puede empezar a hacer Machine Learning con estos datos, si quiere. Esto aquí se demora, pero la idea es que usted... quería mostrarle como toda la utilidad. Entonces, usted puede hacer la depuración acá. Incluso él le puede decir a usted que por favor la base de datos la organice mejor, que la base de datos la limpie lo que no sirve, que y después de hacer todo esto, pues se lleva la base de datos más pulcra. ¿Sí? Él aquí está haciendo el trabajo. Es posible que nos hayamos traído una base de datos ya está haciendo todo el trabajo acá. Excelente, los datos se han cargado correctamente. Ahora he añadido una nueva celda para proceder las columnas de notas, calcular el corte 1 a partir de cuestionarios disponibles, crearé columnas para el corte 2, 3, la definitiva. Entonces, hace la ejecución, ya tiene la base de datos cargado, ya tiene las notas cargadas, y usted le puede empezar a preguntar lo que quiera, mire. Si quiere que él haga notas primero sobre lo que está haciendo, después de obtener resultados, haga notas describiendo lo que resulta, y después de obtener eso, haga el análisis estadístico. Eso era lo que quería mostrarles, muchachos. Esto es de cacharreo después. Ya hay tener tiempo, o sea, la idea es que ustedes vayan, cacharreen. Si se les ocurre que por ahí tienen una base de datos para hacer esto, pues empiecen a cacharrearla. Como les digo, trabajenla primero aquí afuera. Después de trabajarla acá afuera, dice que ya es momento de llevársela para acá. Y cuando la traiga para acá, pues viene y hace el trabajo. Mire, este notebook tiene como objetivo analizar el rendimiento de los estudiantes de la asignatura electiva, porque eso fue lo que le mostramos.
y él empieza acá, mire. Aquí el lado derecho a leer esto. Este es el Python, el lenguaje de Python, y al lado derecho está mostrando lo que va resultando. ¿Listo? Bueno, preguntas, muchachos. Cuenten. ¿Les gusta o no? ¿Usted sigue aceptando y ejecutando? Aquí lo estamos haciendo muy rápido, lo estamos haciendo con una base de datos que cogimos ahí de buenas a primeras, pero la idea es que ustedes deben tener incluso por ahí estudios, deben tener por ahí análisis estadísticos por hacer, donde lo que tienen que hacer simplemente es un procesito juicioso, despacio, y a lo último usted todo esto lo puede llevar, lo puede descargar, esto lo puede descargar, lo puede guardar. Aquí lo puede descargar en idioma de Python, lo puede descargar en cualquiera de estos lenguajes. Se lo puede llevar incluso para Notebook. Ve aquí. Aquí descargamos la cosa. Se lo lleva incluso para Kylo y le dice a él que esto es lo que está obteniendo del resultado, que si le hacen el análisis, le dice que por favor revisa por favor y me dice cómo ve el proceso. Y usted tiene el Gemini por fuera, que también le ayuda a hacer análisis. Mire, aquí empieza a hacer y le empieza a decir cómo está viendo lo que está obteniendo. Mire, aquí está la nota. No, esto es una berraquera, muchachos. Esto es una maravilla. No sé si lo comprenden, lo entienden. Es cuestión de que ustedes cacharríen con esa herramienta de además inteligencia artificial y para trabajos de sistemas para programación y para todo eso, sin ser un experto en eso. Eso es lo que parte he aprendido yo en estas primeras 8 semanas que llevo de el estudio de inteligencia artificial, que estoy viendo introducción a la IA y estoy viendo machine learning en los primeros desarrollos. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta, observación? ¿Cómo les pareció? Cuenten a ver. No, doctor, ninguna observación. Yo creo que todo está muy claro y explicado paso a paso. Listo. ¿Alguien más? ¿Cacharrien? Ahí les dejo otra que de las tantas que hemos ido compartiendo. Y yo pienso que vale la pena que le cacharrien a esto, que me parece una herramienta a la berraca. De hecho, les confieso, yo estoy haciendo el estudio de investigación y yo creo que con esto no voy a necesitar el aporte del bioestadista, sino voy a utilizar todo el Colab para que me ayude a hacer todo el procesamiento de datos. Procesamiento, limpieza, depuración, análisis descriptivo y luego puedo meterle hasta machine learning a los resultados de estrategias didácticas de los docentes de medicina. Bueno, muchachos, buenas noches. Si no es más, vamos a dejar de grabar. Nos vemos entonces en 8 días como es